Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan sus Biblias abiertas delante de ustedes el día de hoy en Juan capítulo 15. Mencioné en nuestro episodio anterior que el discurso de despedida se extiende desde Juan capítulo 14 hasta Juan capítulo 16. Algunos eruditos también incluirán Juan capítulo 17, mientras que otros lo tratarán por separado. Pero sea como sea que uno lo divida, Juan capítulo 15 está justo en pleno centro de todo eso. Esto forma parte del discurso por medio del cual Jesús preparó a sus discípulos para su eventual partida de este mundo. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Ahora bien, será útil saber que, en el tiempo de Jesús, había una gran vid de oro colgada sobre la entrada del templo. Y casi con toda seguridad, esa es la imagen que está detrás de esta enseñanza. Algunos eruditos incluso sugieren que bien puede ser que esta parte del discurso de despedida haya sido dada en el camino, por decirlo así, mientras Jesús y los discípulos comenzaban su caminata hacia el huerto de Getsemaní. Tal vez pasaron junto a esta vid de oro, y Jesús la señaló mientras comenzaba a hablar. Obviamente no podemos saber eso con certeza, porque Juan no lo dice, pero bien puede haber sido así. Ciertamente la figura de la vid era muy importante en el judaísmo. Era muy importante en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Israel era descrito con frecuencia bajo la figura de una vid. En Isaías capítulo 5, por ejemplo, leemos acerca de cómo Dios plantó a Israel como una vid. La cuidó, la guardó, proveyó para ella, pero no produjo lo que él esperaba de ella o lo que debía haber producido. Isaías capítulo 5, versículo 2 dice, la cavó, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Entonces esperaba que produjera buenas uvas, pero produjo uvas silvestres. Así que cuando Jesús dice, yo soy la vid, está diciendo, yo soy Israel, y yo haré lo que Israel nunca hizo, yo le daré a Dios la cosecha que le corresponde. Y luego continúa hablando de cómo sucederá eso. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Muy bien. Entonces lo primero que aprendemos es que habrá algunas personas que tienen una conexión nominal con Jesús, una conexión de nombres solamente, que en algún momento serán quitadas. Y otra vez eso suena como lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13. En ese capítulo, Él habla de ángeles que al final de la era recogerán de su reino a todos los que son causa del pecado y a todos los que practican la maldad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Así que eso es parte de cómo Dios obtendrá al final la cosecha que Él quiere, quitando la mala hierba. Eso es bueno saberlo, pero también lo hará podando. Si hay ramas verdaderas que no están produciendo como deberían, Él las podará. Es decir, las disciplinará, las cortará un poco, no para matarlas, sino para prepararlas para una mayor fructificación. Eso también es parte de cómo Dios obtendrá la cosecha que le corresponde. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
Así que el secreto de la fructificación es permanecer en Jesús. Ahora, hay un pequeño juego de palabras en el versículo 3. La palabra griega traducida como limpios suena como la palabra griega traducida como poda, y de hecho está relacionada con ella. Así que la idea es que Jesús poda a sus discípulos por medio de su palabra. Si te permite ser cortado, formado y limpiado por la palabra, entonces permaneces y das fruto. Si resistes o rechazas la palabra, entonces eres cortado y quitado. Él dice eso en el versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea perfecto. Así que permanecer es permanecer en la palabra y guardar los mandamientos, y esto lleva al gozo y a la fructificación. Y demuestra que amamos a Jesús, así como su obediencia y su fructificación demostraron su amor por el Padre. Ahora bien, aquí hay una promesa que necesita un contexto antes de que podamos apropiárnosla. Jesús dice que, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, vamos a ser poderosos en la oración. Colin Cruz dice aquí, promesas como estas están condicionadas a que la oración sea hecha en su nombre, es decir, por causa de Él y en conformidad con su enseñanza. Creo que eso es útil recordarlo. Jesús no nos da poder en la oración para que nunca tengamos que sufrir. Él nos da poder en la oración para que podamos hacer cosas por causa de Él, de acuerdo con su enseñanza, y a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una promesa con un propósito y con un contexto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Este es un párrafo muy importante. Noten primero, y una vez más, que el mandato de amar está enfocado principalmente aquí en la familia de los creyentes. El mandato es amarse los unos a los otros, el círculo de amigos que están bajo el señorío de Jesucristo. Este no es un mandato específico de amar a todas las personas en todas partes, aunque hacer eso es algo bueno. Sin embargo, es importante notar lo que Jesús realmente dice. En nuestros días, en nuestra época, estamos condicionados en contra de escuchar cualquier cosa que enfatice la importancia de la iglesia. Amar a las personas en general, eso sí lo escuchamos. Llamados a la acción social, eso sí lo escuchamos. Pero llamados a amar y priorizar la iglesia, eso no lo escuchamos, a menos que nos golpeen en la cabeza con ello. Y este texto se acerca bastante a hacer precisamente eso. Aquí Jesús está priorizando el amor de unos por otros, el amor por el círculo de los llamados y comprometidos. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y ustedes van a necesitar ese amor. Van a necesitar ese círculo, y ese círculo de amistad. Y Él les dice por qué en el siguiente versículo. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Mientras más la cultura se vuelve en contra de nosotros, más necesitamos volvernos los unos hacia los otros.
Vamos a necesitarnos unos a otros en los años que vienen, de maneras en que no nos hemos necesitado dentro de esta cultura por siglos. Ahora es el momento de redescubrir la importancia y la centralidad de la Iglesia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. El mundo ha recibido su palabra y su invitación. Jesús ha venido, ha obrado públicamente. Su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección fueron registradas fielmente. Todo está allí, y por lo tanto, ahora más que nunca, ellos no tienen excusa. Jesús dice que este párrafo también debe recordarnos que cualquier intento de agradar al mundo es una misión de necios. Algunas iglesias intentan suavizar algunas de las partes puntiagudas de nuestra presentación del Evangelio para poder llevar a la gente a Jesús. Pero ese proceso, esa metodología, pasa por alto el hecho central de que Jesús mismo es la ofensa esencial del Evangelio. Cristo en la cruz dice que Dios es santo, que las personas son pecadoras, y que eso no va a funcionar en la eternidad. Y eso es lo que ofende a las personas acerca del cristianismo. No son los adornos exteriores, es el corazón y la sustancia de nuestro mensaje. El mundo odia a los cristianos fieles, no porque se vistan de manera extraña, o escuchen música rara, o no sepan usar correctamente una máquina de humo. No, el mundo odia a los cristianos porque predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Jesús, y a ellos no les gusta lo que Jesús dice acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de cómo Dios nos salva por medio de la persona y la obra de Cristo. Ese es el problema, y ese problema no va a desaparecer. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. La tarea de la Iglesia no es fabricar creyentes. Esa es la obra del Espíritu Santo, a quien Jesús enviará y quien procede del Padre. Él convencerá, despertará, fortalecerá y capacitará a hombres y mujeres, niños y niñas, para que crean. Nuestra tarea es simplemente hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No somos responsables por el resultado final. Oramos, predicamos, nos amamos unos a otros, soportamos la hostilidad, perseveramos, perdonamos, mostramos misericordia, amamos a quienes nos odian, y bendecimos a quienes nos maldicen. Y el Espíritu se encarga de lo demás. Así es como la Iglesia será reunida. Así es como el mundo será dividido. Y así es como Dios será glorificado en el Hijo. Sabemos que esto es verdad, porque esta es la palabra de Yahweh. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.